pantalla? No sé si... Sí, en teoría puede, porque puse que todos podían. Ahí. Ahí está. Ya, bueno. Yo soy Cecilia Retamal y les voy a presentar la primera parte del caso clínico número 1 con mi compañero Matías. No puedo pasar. Ahí está. Ya, entonces este es el índice de la presentación. Primero vamos a presentar el caso clínico, después vamos a decir el diagnóstico y después vamos a responder algunas preguntas. Primero si la paciente tenía o no factores de riesgo y después si se pudo o no haber prevenido el evento. Y después vamos a finalizar con las conclusiones. Entonces, el caso clínico era una paciente de 38 años, primigesta, con diabetes pregestacional, que tenía una ecografía de hace 2 semanas con una estimación del peso fetal de 3.885 gramos. Ella se encontraba en trabajo de parto con dilatación completa y en ese momento lo llaman a sala de partos porque durante el periodo expulsivo, cuando ya coronaba, la matrona notó que la cabeza se devolvía y que no lograba sacar al recién nacido y dice que está atascado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Primero, a modo general podemos decir que estamos frente a una distosia, ya que distosia es todo parto que ocurre de manera disfuncional. La distosia se puede presentar hasta en el 20% de los partos y puede ser de progresión o de detención. De progresión es cuando hay un lentecimiento en el trabajo de parto y de detención es cuando este cesa por completo. Entonces, en este caso nos encontramos frente a una distosia en etapa 2, en la etapa de expulsión. Entonces, la distosia se puede presentar por diversos factores. Primero, puede ser por presentación y posición anormal, puede ser por anormalidades de la estructura fetal, puede ser por anormalidades de la pelvis materna o secundario a la anestesia. Entonces, en este caso, estamos frente a una distosia producto de anormalidades en la estructura fetal. Entonces, ya pasando la distosia de hombros, esta se puede definir como todo parto cefálico vaginal que requiere maniobras obstétricas adicionales para dar a luz al feto después de que la cabeza ha salido y que la tracción suave ha fallado. Esta se produce cuando, con mayor frecuencia, el hombro fetal anterior se impacta sobre la sínfisis materna, pero también puede ocurrir cuando el hombro posterior se impacta con el promontorio. Este tiene una incidencia del 0,2 al 2% de los partos, pero en recién nacidos menores a 3,5 kilos ocurre en 1 en cada 1000. Sin embargo, en los recién nacidos de más de 4 kilos ocurre hasta 16 en 1000. Entonces, esto lo podemos identificar cuando vemos que la cabeza se retrae contra el periné. ¿Qué otra definición aparecían, o sea, hay? ¿La bibliografía? Para cualquier pregunta, solo... Doctora, no la escuchó bien. ¿Me quedé pegada yo o la doctora? No, parece que es la doctora. Yo también pensé en un momento que era yo. Yo tampoco la escucho. Me adelanté. Me parecía que estaba hablando, como que se prendía su camarita, pero no escuchaba nada. Parece que desapareció. Ah, no, ahí está. Espérate, me voy a cambiar de red porque parece que estoy... Ya, ¿me escucho ahí? Sí. Ya. ¿Alguna otra definición que aparezca en la literatura? Yo que también soy del mismo grupo, decía que se define también como la dificultad de la salida espontánea de los hombros, que igual es casi lo mismo que la otra al final.
¿Y alguna definición que incluya un periodo de tiempo? ¿La leyeron? Así como periodo de tiempo, es más para, o sea, lo que leímos, o yo al menos, era también la parte de descripción de distosia en general, no solo de distosia de hombros, pero eso es más para la primera fase del trabajo de parto, como que hay más tiempos, que dan como periodos de dilatación y todo, pero para la distosia de hombros en general, no sé si vimos tiempo. Hay una que dice que la extracción de los hombros en el fondo te demores más de 60 segundos. También se define como retención. Esa sería como una definición más como objetivable en el fondo, porque el resto es solo que requiere alguna maniobra adicional de extracción. ¿Ya? Ya, siga nomás. Entonces, la distosia de hombros la podemos identificar cuando vemos que la cabeza se retrae contra el periné, lo que también se conoce como signo de la tortuga, que es lo que se relataba en el caso clínico cuando se veía que la cabeza se devolvía. También cuando no ocurre la restitución espontánea o la rotación externa, cuando hay una falla de los hombros para descender, y cuando hay una imposibilidad de completar el parto con el esfuerzo del expulsivo y las maniobras habituales. Bueno, entonces acá dejamos quisimos poner un video para graficar un poco la distosia de hombros. Bueno, entonces acá estamos en el trabajo de parto y en el expulsivo. Y una vez que ya ocurrió la rotación interna, vemos el hombro anterior que queda encajado en la sínfisis materna. Y ahora continuando con la presentación, que es lo que dijo mi compañera, mi nombre es Matías, y complementando un poco lo que hice, vamos a pasar a responder dos preguntas que son si tenía factores de riesgo esta paciente y si es que este evento o patología es prevenible. Entonces, abordando la primera pregunta, primero unas palabras sobre los factores de riesgo, que estos se dividen en preparto e intraparto. Los prepartos tenemos macrosomía fetal, diabetes mellitus, obesidad materna, exceso del aumento de peso materno, distosia de hombro previa, embarazo de posttérmino, multiparidad y sexo masculino. Y dentro de la intraparto, como las principales, tenemos trabajo de parto prolongado y parto vaginal quirúrgico. Aterrizando un poco esto al caso clínico, tenemos que la paciente tenía el diagnóstico de diabetes pregestacional por un lado, y por otra parte tenemos que, si calculamos un aumento de 400 gramos desde la última eco, que han pasado 2 semanas, tendríamos un feto de más de 4 kilogramos y tendríamos otro factor de riesgo identificable, que es la macrosomía fetal. Ahora, si bien los factores de riesgo que mencioné en la diapositiva anterior son fácilmente identificables y reconocibles, es importante destacar que más del 50% de los casos no son predecibles y no tienen factores de riesgo. Y deteniéndonos un poco en los factores de riesgo que identificamos, que era la diabetes materna y la macrosomía fetal en particular, como buenos factores de riesgo se aumentan la incidencia de esta distosia, y en conjunto estos dos, tanto la diabetes mellitus como la macrosomía, solo predicen el 55% de las distosias de hombro. Además, hay que agregar que hay estudios que dicen que la mayoría de las distosias de hombro ocurren en pacientes no diabéticas y en fetos normopeso. Y de ahí se desprende un poco el abordaje de la siguiente pregunta, que es si pudo haberse prevenido este evento. La prevención la vamos a abordar primero desde el enfoque de la prevención primaria, que busca disminuir la incidencia de la patología a nivel poblacional, y que si bien mencionábamos que los factores de riesgo que mencionábamos anteriormente, no son buenos modelos predictivos y por el contrario tienen bajos valores predictivos, es importante conocer los factores de riesgo y abordarlos a modo poblacional, como es el aumento del peso de la madre, factores glicémicos que pueden producir diabetes o otros factores como lo he mencionado. Y particularmente
el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y el Colegio Real de Obstetricia y Ginecología plantean que es razonable considerar cesárea en dos escenarios particulares, debido a su factor de su riesgo un poco más aumentado, que son por un lado la sospecha de macrosomía y por otro la distocia de hombro previa. Y deteniéndome un poco en la sospecha de macrosomía, establecen valores de corte para siendo si la madre es diabética mayor a 4.5 kilogramos y si no es diabética de 5 kilogramos. ¿Y en Chile, además, ¿cómo? En Chile usamos esos puntos de corte, ¿no? ¿Qué saben ustedes? La guía perinatal dice con diabetes 4 kilos 3 y a veces lo subdivide si usa insulina o no. Y sin diabetes 4 kilos y medio. Pero en la práctica nosotros operamos toda diabética más de 4 kilos. Ya, okay. Y no diabética es bien controversial, porque la verdad es que ahí depende, bueno, por norma debiera ser 4 kilos y medio, pero a veces incluso 4 kilos 3 hacia arriba nosotros operamos las pacientes. Más que nada porque es un riesgo que no queremos correr por el mal pronóstico, que ahí van a hablar de ustedes de eso, ¿ya? Pero estos pesos, claro, son recomendación americana, europea, pero no son las mismas nuestras. Ya. Bueno, y además, en conjunto con la guía NICE de diabetes, plantean que además de considerar la cesárea, en diabetes mellitus sería la inducción temprana, cumplida las 38 semanas, podría eventualmente disminuir la incidencia del evento. Y muy brevemente sobre la prevención secundaria, que esta busca un diagnóstico precoz, manejo oportuno y evitar complicaciones, que ya es un poco tema del siguiente grupo. Se plantea que ejercicios de simulación y protocolos establecidos pueden optimizar el manejo y disminuir las complicaciones asociadas a este tipo de distosia. Y a modo de discusión, y respondiendo un poco a la pregunta, la distosia de hombro es considerada una emergencia obstétrica impredecible e visible, para la que se debe estar preparado. Y ya damos pie a nuestras conclusiones, que la primera es un poco similar a la anterior, que es una emergencia obstétrica, que si bien funcionan mal como modelos predictivos, existen múltiples factores de riesgo que debemos conocer, que el diagnóstico de esta patología es clínico y debe hacerse de manera precoz, y que si bien es impredecible, se asocia a complicaciones maternas y fetales graves, por lo que debemos estar preparados para manejarla. Me gusta el enfoque de como los niveles de prevención. En general así me gusta que contesten sus pruebas, como pensándolo en todos los, como desde qué alturas nosotros podemos intervenir incluso de antes que pase el evento, porque nosotros muchas veces llegamos al final en el fondo. Pero la mayoría de las cosas que pueden pasar en gine y obstetricia, la mayoría son predecibles. Entonces es importante eso. Ya, sigamos con el otro grupo. Ya. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿No? Ya. ¿Se ve mi pantalla o no? Veo la de... No, No. que la Ay, Ceci que el tiene que dejar Mati- de proyectar. Es que O el Mati, no está sé ahí quién era. aprendiendo a hacerlo. Ahí sí, Ahí lo logré, parece. ahí sí se ve, Cata. ¿Y se ve la mía? Sí. Ya, Sí. Ahora sí, bacán. Kat. Ya, nosotros somos el grupo 2 y vamos a hacer la continuación del caso clínico entonces. ¿Se ven como las camaritas del Zoom al lado? Es que a mí me salen, pero no sé si ustedes, porque tapan el PowerPoint. ¿Se Sí. les Es ven que eso o depende no? de cada uno, tú lo podéis cerrar. Achícalo, le podéis Ah, ya, poner pero a una ustedes no línea les o un tapa. cuadrado. Ese es mi... No, No, a nosotros no Ah, nos ya, bacán. tapa Cata. Ya, bacán. Ya, entonces el caso clínico es el mismo que antes, no lo voy a repetir, pero acá está por si alguien quiere leer algún dato. Y vamos a partir entonces de la base que el diagnóstico es una distosia de hombros, por todas las razones que presentó el grupo anterior. Entonces nosotros nos vamos a centrar más en lo que es el manejo y las complicaciones. Entonces, respecto al manejo, nosotros vamos a presentar acá el algoritmo de la RCOG. Pero lo más importante es tener en cuenta que esta es una emergencia obstétrica, por lo que se debe actuar de inmediato, se debe encontrar previamente uno listo, capacitado en estas situaciones,
Y el manejo debe ser precoz y en orden. Siempre se debe seguir un orden específico. Acá vamos a presentar el de este algoritmo, que en realidad es el más difundido, y uno no puede hacerlo desde el final para adelante, sino que tiene que ser como el ABC, en todas las emergencias en general. Entonces, en primer lugar, una vez que se diagnostica la distosia de hombros, lo primero es pedir ayuda. Pedir ayuda al personal que está en el servicio, a los más experimentados, matronas, enfermeras, anestesistas, neonatólogo, etc. Que todas las personas que puedan venir, vengan. Y se debe decir a la madre que deje de pujar, porque a veces, aunque uno no haga ninguna maniobra ni nada, el pujo puede ser bastante para generar trauma y complicaciones en el recién nacido. Y lo otro es que la tracción para extraer al recién nacido siempre debe ser axial. Nunca debe ser hacia abajo, hacia el lado, maniobras que antiguamente se hacían, ahora eso ya está en desuso. Y acá uno parte el algoritmo, y las maniobras de primera línea es la maniobra de McRoberts, que puede ser con o sin presión suprapúbica. Claro, Y entonces ahora la mi maniobra, compañero, eso. la maniobra de McRoberts entonces consiste en la flexión y abducción forzada de ambos muslos junto a dos ayudantes, cada uno tomando una pierna. Se debe entonces acercar a la paciente al borde de la camilla o desarmar la parte de más abajo de la camilla para que quede en el borde, y en el caso de estar en posición de litotomía se deben liberar las piernas de los soportes. Y esta posición provoca entonces la rotación cefálica en la sínfisis púbica y el aplanamiento de la lordosis lumbar, los que a su vez mejoran el ángulo de salida del recién nacido sin modificar el tamaño de la pelvis. Entonces ahí se permite que se libere el hombro impactado. Como dijo Cata, la tracción siempre debe ser de forma axial, y en esta maniobra se espera un éxito de al menos un 90%. Después vamos a mostrar un video que lo ilustra harto mejor, pero vamos a explicar primero el algoritmo y después en el video repasamos todo. Entonces, si la maniobra de McRoberts no funciona, que es la primera línea, uno puede pasar a las maniobras de segunda línea. Y acá, previo a estas, uno puede considerar realizar una episiotomía. Sin embargo, la episiotomía no va a aumentar el diámetro del canal de parto, sino que lo que va a hacer es mejorar la manipulación y la visión del operador. Y acá tenemos... Te faltó al principio la otra, ¿no? La presión suprapúbica. Ah, sí, que... Bueno, es parte que se puede hacer McRoberts con o sin presión suprapúbica, que consiste básicamente en presionar sobre el pubis para intentar como bajar la cabeza un poquito. ¿Qué hace eso? Lo que hace la presión suprapúbica es que permite rotar al feto, de esta forma ponerlo en una posición más oblicua y de esa forma permitir el paso más expedito por el canal de parto. ¿Pero qué es lo que yo muevo cuando hago la presión suprapúbica? Sería el hombro anterior del feto. Sí, el hombro anterior. Sí. Y recordar que la presión suprapúbica se hace en una dirección hacia abajo y hacia el lateral. Es una presión en sentido también oblicuo. Debiera llamarse desplazamiento suprapúbico, porque lo que yo hago es desplazar el hombro anterior si es que el anterior es el que está impactado. Y falta una tercera que nunca sale en ni una parte, pero también es primera línea, y que sale en el dibujo. La paciente tiene que estar de cúbito, completamente. Habitualmente los partos, la paciente está como semisentada. ¿Y eso no se considera parte de McRoberts? No. ¿O no? Ah, ya. No. Entonces, uno cuando tiene una retención dice como, no sé, estire la camilla o horizontalicen al tiro a la paciente. O cuando uno ya ve, porque a veces uno ya sabe lo que viene, tú acuestas delante de la paciente. ¿Ya? Ya. Ya, entonces las maniobras de segunda línea, que es cuando la anterior fallaba, se puede considerar o no la episiotomía. Como dijimos, no va a aumentar el diámetro del canal de parto, sino que solo mejorar la visibilidad para el operador. Y acá hay dos maniobras, que son la liberación del brazo posterior y la maniobra de rotación interna, que las va a explicar mi compañero. Bueno, entonces la maniobra de liberación del brazo posterior consiste en introducir la mano por la parte posterior de la vagina para intentar tomar y traccionar el brazo posterior del feto. Si es posible liberar el brazo posterior, se puede lograr una reducción del diámetro biacromial, lo que permitiría en este caso la extracción de los hombros. Ahora, las maniobras de rotación interna consisten en introducirlo en la vagina para maniobrar el hombro anterior del feto y hacer que éste gire hacia su pecho, logrando una aducción de los hombros reduciendo su diámetro. También se puede realizar maniobrando el hombro posterior hacia el dorso del feto y siendo complementado con las maniobras de presión suprapúbica
que, como habíamos dicho, actúan sobre todo en el hombro anterior. Por tanto, mejorarían aún más el giro del bebé, colocándolo en este eje oblicuo que es más fácil salir. Eso. Ya. Entonces, si tanto las maniobras de primera como de segunda línea fallan, lo que hay que hacer es llamar, ojalá, al ginecólogo más experto que esté por ahí, al anestesista, para prepararnos ante otra situación. Y uno tiene dos alternativas. Uno es repetir todas las maniobras anteriores, pero con un ginecólogo más experimentado, o está la maniobra de Gaskin o Al-Force, que es la que está ahí en la imagen. Claro, entonces la posición de Al-Force o Gaskin se recomienda sobre todo en un contexto más rural, con mujeres ojalá más delgadas, sin anestesia epidural, porque claramente la mujer tiene que moverse y colocarse en sus 4 extremidades, o también en contextos donde haya disponibilidad de una sola matrona. Entonces consiste en que la mujer se coloca en posición de gateo y se realiza la tracción del hombro posterior. No se sabe bien a profundidad bajo qué mecanismo es que funciona, pero se postula que es gracias al efecto de la gravedad sobre el feto y a la modificación de los diámetros pélvicos, y se ha descrito hasta con un 83% de efectividad. Ya. Entonces, si repetimos nuevamente las maniobras de primera línea, de segunda línea, se llamó al personal más experimentado y aún así todo eso no funcionó y estamos en una situación crítica, ahí recién se puede pasar a las maniobras de última línea, que son de salvataje. Lo ideal es no ocuparlas, se ocupan solo en situaciones muy inminentes. Y acá está la cleidostomía, que es básicamente fracturar la clavícula del recién nacido para así disminuir el diámetro y que pase por el canal de parto. Está la maniobra de Sabanelli, que es básicamente reintroducirlo dentro del útero para realizar posteriormente una cesárea, y la sinfisiotomía. Pero estas maniobras tienen mucha morbilidad asociada y muchas complicaciones, así que lo ideal es no llegar a esto. Y ahora les vamos a mostrar un video explicando las maniobras anteriores, que se va a entender mucho mejor. Acá está. Esta es la peor ¿Se ve? urgencia que nos puede pasar a nosotros. Es como lo peor de la vida, en el top de las peores cosas que nos pueden pasar, está la retención de hombro. ¿Se ve el video de YouTube, no? No le he puesto play, pero... Se Sí, se ve. ve. ¿Sí? Sí. Bacán. Avísenme si escuchan. Audio no. No creo que no se escucha. Audio no tiene. ¿Ah? A ver, voy a sacar... Sorry. En los audífonos. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Sí? Bacán. So to try and illustrate for you how best to manage shoulder dystocia condition we all know is unpreventable, therefore we just need to be able to manage it as best we can. So Kathy, I wonder if we could get straight on with the maneuvers. One of the things about shoulder dystocia I always think is it's a bony problem, and I always use the analogy of Yo ya no Tata, escucho más. ve si tiene subtítulo el video, sí, tal vez no es No. necesario el audio. En todo caso, lo que están explicando ahí Tata, es... prende el micrófono, tal vez por eso no se escucha, porque apagaste el micrófono. Sí, fui yo, perdón. Por eso no se escucha. Igual lo podemos ir explicando nosotros si prefieren. No sé si prefieren escuchar el video o que lo vayamos explicando encima. Como ustedes quieran. Ya. Dale, En Juan, todo caso, haz el lo que resumen. estaban explicando ahí es que la distocia de hombro es un problema eminentemente óseo. Y ahí estaba haciendo la analogía el relator de que imaginemos como que es un camión muy alto que está pasando debajo de una pasarela que es muy baja. Entonces el techo del camión choca con la pasarela y por eso no puede pasar. Continúa. Sí. the truck or the bridge. So the first thing, Kathy, I wonder if we could try is diagnostic traction. So the key issue here is you need Acá to están know realizando la tracción axial and y it's really recalcan que important tiene que ser una just tracción suave en el eje axial del feto.
es decir, Now, en el mismo eje que su columna. you need to pull right down. You need to crouch down to try and pull the truck underneath the bridge. Well, we know now that that's more damaging. So just see, is it coming? Yes or no? Okay. The first thing then to do is call for help. You need the team around you. You're going to need a person for each leg from Roberts, and we're definitely going to need someone to do superior pressure as well as the person looking after the baby's head. Now, first thing, call for help. Second thing, let's do McRoberts. So McRoberts, if you can imagine the bridge is tilted slightly forward, then making the bridge vertical makes the arch higher. The woman's the same size, but it just helps you get the shoulders, the truck through the bridge. So Kathy. So I pull Mum down the bed, Yep. okay, and then I'm going to make her flat, and then I'm going to take her legs right back so her thighs are against the abdomen, and that lifts the bottom of the bed, okay, and I'll need somebody both sides so that we're both supporting the leg. So once the bottom's off the bed, just as Kathy said, then I think that shows you've got McRoberts in the right position. The second thing is, if you do suprapubic pressure, that presses down on the anterior shoulder. Ahí está lo que había dicho la I doctora. think like a CPR position. And can you imagine, you need to push down on the truck, not the bridge. So Kathy's now pushing down and across to get the shoulders slightly in the oblique, so down and in the oblique if you can. So if that is unsuccessful, we need to move to internal maneuvers. Just to give you an illustration, again using the truck and bridge analogy, can you imagine the bridge is like a heart shape. If you could rotate the shoulders into the 2 o'clock or 10 o'clock, you've got more space to run through the bridge. However, if you can deliver the posterior arm, that's like taking the wheels off the truck, drops it down 10%, and you can run it through the bridge. So Kathy, I wonder if we could kind of attempt those two things. So if I'm going to do an internal manoeuvre, I need to put my hand scrunched up. We call it the Pringle manoeuvre. So that's as if you were getting the last Pringle out of the carton. And I'm putting my whole hand in at the base, so at 6 o'clock, not leaving my thumb out. I'm putting the whole hand in with the aim that I'm going to find the posterior arm. Babies often come down the birth canal like pharaohs, and so you can grasp that posterior arm and just deliver it straight up, just like you were putting your arm up in class. The idea of that is that the baby's now one arm's width narrower, and so that anterior shoulder should drop underneath the pubic arch and you can deliver the baby. Any traction I do would be in an axial direction. So never downwards, but axial as if you're pulling along. And in this instance, we would deliver the baby. Right. So let's say that delivers a baby for this one, but some babies, the arm is straight and you can't deliver the posterior arm very easily. And I always think, going back to the analogy, imagine the bridge is like a heart shape. Then can you imagine if you could rotate the back of the truck to either 10 o'clock or 2 o'clock, there's more room than there is at 12 o'clock. Okay, so this time I'm putting my whole hand in again, and I put my hand in at the bottom, and this time I can't feel a posterior arm, and therefore all I can feel is the shoulders. So I'm going to aim to rotate the shoulders. So I will push on the front of the bottom shoulder, and I'll ask an assistant to do suprapubic pressure towards that wall. So as we do that, we're rotating those shoulders into the oblique, and the shoulder is released and comes under the pubic arch. And it still may be worth trying some diagnostic traction to make sure that's released. Now, those maneuvers in themselves seem to be effective. Certainly in the last series we published, 17,500 consecutive general births, no further maneuvers were required. And I think it's important we do the maneuvers that we know as well as we can do. This is the RCOG algorithm. Ya, esas eran las principales maniobras que son las que hay que saber sí o sí. McRoberts, la de liberación del brazo posterior y la de rotación interna. No sé si quedaron claras o alguien tiene alguna duda. ¿No? ¿Entendieron por qué sirve la del hombro posterior? ¿Sacarlo? No. O sea, Lo que pasa es porque- que con la liberación del hombro posterior, lo que finalmente se logra es disminuir el diámetro biacromial del feto. Entonces,
al disminuir ese diámetro va a poder pasar de forma más expedita a través del canal de parto. Sí. Cuando nosotros nos llaman por una retención, o sea, que no estuvimos ahí, nosotros vamos directo a esa. Porque asumimos que ya se hicieron todas las demás. Entonces nosotros vamos directo a sacar el hombro. Eso es como cuando tú no estuviste en el momento del parto, en el fondo. Y lo otro que es muy común, que si les toca ver, muy común, es que la tendencia natural es traccionar al feto hacia abajo, al recién nacido. Traccionar, traccionar, traccionar. Y de hecho, uno se ve que te das vuelta, la gente se enloquece tanto, pierde el control, que tienes gente colgando detrás tuyo, que mete las manos para sacar a la huevo. Es una locura esta cuestión. Entonces, por eso hay que estar bien entrenado, saber, porque ahí uno es el que tiene que organizar todo, porque la gente se vuelve loca cuando hay una retención. De verdad corren en círculo. ¿Ya? Pero sí, por eso hay que tener una claridad mental de cuál es el orden a seguir. Vamos a seguir ahora con las complicaciones, entonces. Bea, no te escucho. Bea. No, se sigue sin escuchar, Bea. Sí. Bea. Hola. Ahí sí. Sí. Ya. Y ahora vamos a hablar de las complicaciones tanto maternas como neonatales. Entre las complicaciones maternas hay dos que son las principales, que son la hemorragia posparto y la laceración perineal, que son independientes del manejo que se haga de la distosia de hombro. Y aparte hay otras complicaciones que están más relacionadas con determinadas maniobras. Por ejemplo, la lesión del esfínter anal está asociada a la manipulación fetal. La neuropatía del nervio cutáneo femoral está asociada a la hiperflexión brusca de las piernas que se hace en la maniobra de McRoberts. Y en cuanto a las maniobras de Sabanelli y la sinfisiotomía, que son estas maniobras que se intentan evitar, debido a que tienen mayor tasa de complicaciones, entre las que se encuentran las laceraciones cérvico-vaginales, la ruptura uterina y las lesiones a nivel del tracto urinario. ¿Me estoy escuchando? Sí, te escucha. ¿Sí? Ah, ya. Y ahora pasando a las complicaciones del recién nacido. Bueno, es importante considerar que un 95% de las distocias no tienen lesiones y dentro del otro 5% están asociados a trauma, asfixia o a ambas, y aparte el nacido puede tener más de una lesión. Entre las más frecuentes están la parálisis transitoria del plexo braquial, la fractura clavicular y la fractura del húmero. Y menos frecuente la parálisis permanente del plexo braquial, la encefalopatía hipóxica isquémica y raramente la muerte. Ya, vamos a hablar un poquito más de la parálisis del plexo braquial, que es la más frecuente. Sin embargo, esta es permanente en menos del 10% y esto está asociado a mayor tamaño fetal. Estas estadísticas son del Reino Unido, que es la tercera causa de demanda obstétrica y es la primera causa de demandas por distosia. Y un 46% asociado a manejo inadecuado. Sin embargo, es importante recalcar que una parálisis del plexo braquial no significa que hubo una distosia, sino que la mitad de las parálisis del plexo braquial fue por distosia y la otra mitad son por traumas como inherentes del trabajo de parto. Y además puede asociarse a parálisis diafragmática, a síndrome de Horner, injuria del nervio facial y raramente a fractura en espiral del radio y parálisis del nervio laringio. Ya, y entre las conclusiones podemos decir que la distosia es poco frecuente, sin embargo constituye una emergencia obstétrica, requiere un manejo adecuado y oportuno, y es importante que el personal que va a estar a cargo la conozca y se capacite en cuanto al manejo. Se debe manejar sistemáticamente, tal como se presentó en el algoritmo, y a cargo de un equipo de salud experimentado y multidisciplinario. Y además, hay que considerar que tiene una morbilidad y mortalidad materna y perinatal asociada, incluso cuando es manejada adecuadamente. Eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Listo. Ya. Muy bien, está muy completo y eso es lo que me interesa que aprendan. Y si podemos ir a simulación algún día, también nos tocan practicar estas maniobras. ¿Ya? Ujú. Y ahora nos tocaría control prenatal, ¿o no? ¿O no? Sí, Sí. ahora toca ese. Voy. ¿Se ve? Sí. Ya. Ya. Entonces, el último caso de hoy es de control prenatal y presenta la Yanina, la Gaby, la Rosario y yo. Las instrucciones que nos dieron para el caso era que había que desarrollarlo definiendo qué haríamos, qué exámenes tomaríamos y la conducta como médico general y de la matrona en APS. Entonces, para presentarles el caso, Francisca Otero tiene 31 años, es dueña de casa, vive con su esposo y tienen un hijo en común de 3 años. No sé por qué. Ahí sí. Hoy acude al consultorio porque no le llegó la menstruación y se hizo un test de embarazo y salió positivo. Y acudió preocupada porque estaba embarazada y no tenía hora con la matrona en el consultorio, así que solicitó hora con el médico. Y dice que quiere empezar a controlar el embarazo. De antecedentes médicos, es hipertensa, quirúrgicos, tiene una cesárea, no consume alcohol ni tabaco, tampoco drogas, no es alérgica a nada, de medicamentos usa enalapril. Y bueno, su motivo de consulta era el test de embarazo positivo. Y dice que la primera menstruación fue a los 13 años, la última fue el 1 de julio de este año, sus ciclos eran regulares, una vez al mes, de 5 días de duración y cantidad normal. No tenía método anticonceptivo, solo ha tenido una pareja sexual en toda su vida, nunca se ha hecho un PAP, nunca se ha hecho ningún test de enfermedad de transmisión sexual, y en su embarazo anterior tuvo una preeclampsia y un parto vaginal a las 37 semanas inducido. Y peso del hijo, 3 kilos. Acá nos queda una duda, porque tenía antecedentes quirúrgicos cesárea y he tenido un parto vaginal, entonces no sabía si tenía otro embarazo No, un oculto. parto. No, yo Ah, ya. 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 ¿Qué podríamos decir de la fecha última regla? ¿Se acuerdan de los conceptos de la FUR? ¿Pero en qué sentido? Claro, sí, seguro y confiable. Ya. ¿Es segura? Sí. Sí. Porque la paciente se acuerda de la fecha. Claro. Ya. Igual lo vamos a abordar es confiable. Ah, ya lo sí. ven. Ya. Sí, sí. Dale la mano. Ya. Y me falta otros datos. Ha tenido náuseas y vómitos ocasionales y empezó a tomar vitaminas, pero no sabe cuáles. Entonces, bueno, esto lo abordamos según lo que dice la guía perinatal del primer control antenatal. Y dice que los cuidados tienen que empezar tan pronto el embarazo se sospeche. Y en el primer control del embarazo tiene objetivos muy específicos. Primero hay que definir el estado actual de la mujer y el feto, detectar los factores de riesgo psicosocial, determinar la edad gestacional, evaluar los posibles riesgos y eventualmente corregirlos, planificar el control prenatal en relación al riesgo que tenga la mujer, entregar información para autocuidado, beneficios legales, etc. Y derivar según corresponda, salud bucal, nutrición, salud mental, etc. Entonces, partiendo por definir el estado actual de la mujer y el feto, primero que nada, confirmar el embarazo, porque la paciente puede decir que tiene un test de embarazo positivo y al final que sea mentira, etc. Habría que tomarle un nuevo test. Y pasando a, después ya confirmando el embarazo, a hacer una anamnesis muy, muy acuciosa. Primero preguntarle si tiene clínica de embarazo, si atraso menstrual, síntomas gastrointestinales, vasovagales, etc. Sus antecedentes mórbidos, hay que acordarse que hay enfermedades que se van a descompensar en el embarazo, u otras que pueden tener fármacos que requieran cambios del embarazo, entonces siempre tenerlo en consideración. Antecedentes quirúrgicos, los ginecobstétricos, todos, menarquia, fecha última regla, características de los ciclos, si usaba método anticonceptivo, si ha tenido un PAP hecho, todo. Y
bueno, si usa fármacos, si tiene alergias, cuáles son sus hábitos, cuál es su realidad psicosocial y actitud ante el embarazo. Es muy distinto a una paciente que ha deseado quedar embarazada 3 años seguidos a una adolescente que está en el colegio aún. Antecedentes familiares de hipertensión, de diabetes y de restricción del crecimiento intrauterino, y antecedentes laborales y nivel de educación. En el caso de la paciente, sabemos que tenía atraso menstrual, náusea y vómito, por lo tanto sí tiene clínica de embarazo. De antecedentes mórbidos, era hipertensa, tenía una cesárea, y bueno, aquí dejamos algunas cosas como en signo de interrogación porque era ese error de parto vaginal versus cesárea. Pero ahí está todo lo que habíamos visto antes. Tiene una pareja sexual, sin estudio ITS, el embarazo previo tuvo una preeclampsia, que es súper importante, usa enalapril, no tiene alergias y no tiene ningún antecedente de uso de alcohol, drogas o tabaco. Bueno, dentro de la anamnesis también es súper importante ver si es que la paciente tiene factores de riesgo psicosocial. Si es que es un embarazo adolescente, un embarazo no aceptado, si es que escolaridad menor de sexto básico, falta de apoyo social, abuso sexual, violencia intrafamiliar, depresión, abuso de dependencia de sustancias. En el caso de la paciente, sabemos que es una dueña de casa, que llega con su esposo, tiene un hijo en común y no refiere a ningún otro antecedente que nos haga sospechar, pero obviamente hay que indagarlo acuciosamente. Bueno, después viene como la parte de examen físico, tiene que ser general y segmentario por completo, hay que pesar, medir, determinar IMC, y énfasis en el examen cardiovascular, en especial en esta paciente que es hipertensa y tuvo una preeclampsia en un embarazo previo. El examen gineco-obstétrico también es completo, examen de mamas, genitales externos e internos, y si es que la paciente llegase a consultar tardíamente, podría hacer incluso examen abdominal para determinar la altura uterina. Hay que tomarle un PAP en esta instancia, en especial si no tiene uno vigente, y evaluar si tiene otros signos sugerentes, por ejemplo, amenaza de aborto, tiene un flujo genital, cuáles son las características, etc. También hay que pedirle un montón de exámenes a la paciente. No voy a ahondar específicamente en qué se hace si es que se altera cualquiera de estos, pero porque si no ya la presentación se alargaría demasiado. Pero es importante tomar hemograma, hay que ver si tiene anemia y corregirla, cuál es su grupo RH, tomarle un CUMS indirecto siempre, evaluar si la paciente está sensibilizada o no. Sífilis, Chagas. Chagas es en zonas endémicas, pero eso es desde Arica y Parinacota hasta la región de O'Higgins, así que a nosotros también nos involucra. Tomarle un VIH, siempre recordar la consejería de consentimiento informado, glicemia en ayunas, recuerden que existe la diabetes gestacional y la pregestacional, que hay que determinarlo. Seguimiento urinario y urocultivo, acuérdense que cualquier bacteriuria asintomática en embarazada se trata. PAP, la ecografía rutina, y algo que no estaba en la guía perinatal, pero que sí encontramos que había que hacerlo, era tomar la TSH y el antígeno de superficie de hepatitis B. Y ya, en la ECO, que en este caso correspondería a la de las 11-14 semanas, por la edad gestacional que tiene la mujer, se mide la longitud cefalonalgas, ver la vitalidad del feto, si es que tiene o no riesgos de aneuploidías, si es que tiene malformaciones mayores, y si es que fuese un embarazo múltiple, hay que determinar la corionicidad y la amnionicidad. Y algo que no está en la guía perinatal, pero que también se aconseja hacer en guías internacionales, es tomar el Doppler de arterias uterinas, porque para evaluar el riesgo de preeclampsia, recuerden que la prevención de la preeclampsia tiene mayor efecto cuando se hace antes de las 16-18 semanas. Entonces, si se tomase recién a las 22 semanas, para la prevención estaríamos llegando tarde. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero dejo ahí la idea. Entonces, en el caso clínico, la paciente tiene edad gestacional por FUR, hoy día de 8 más 5 semanas, y los factores de riesgo de preeclampsia, tiene una hipertensión crónica y tiene una preeclampsia en el embarazo previo. Entonces, nosotros buscamos como qué sería lo normal a la ECO en la edad gestacional de hace 2 semanas atrás, pero bueno, ahora debería tenerlo todo en teoría. Ya debería tener saco gestacional, también tendría que haber un saco vitelino, aparición del embrión, y esto debería ya tener latidos cardiofetales. No voy a andar más en eso porque ya es muy largo, pero ahí está para que lo lean. Y hay que acordarse que la ECO, la transvaginal, la imagen es visible desde que la beta-HCG es mayor a 1500 y la transabdominal es cuando ya es mayor a 3000. Y también hay que acordarse que mientras más precoz es mejor la correlación con la edad gestacional.
porque dependiendo de las semanas que pasan, es la dispersión que tiene de la edad gestacional. En este caso, como ya tiene 8 semanas más 6 días, la dispersión es de 5 a 7 días. Por lo tanto, si la paciente por FUR, no sé si se acuerdan cuál es cómo se considera, como cuál edad gestacional tomar. Porque si la paciente por FUR nos diera una fecha X, y esa fecha X tuviera, por ejemplo, 10 días de separación con la edad gestacional que nos da por la eco, como la diferencia es más que la dispersión, le tenemos que creer a la eco. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Bueno, voy a seguir, pero es un recordatorio para que le den una vuelta después más rato, si es que no se acordaba mucho. Eso. Y en este caso, entonces, para determinar la gestacional, tenemos que ver si la FUR es segura y confiable, como ya dijimos, que sean los ciclos menstruales regulares, que no tenga uso de método anticonceptivo en los últimos 3 meses, no haber estado dando lactancia, y certeza de la FUR, que la paciente se acuerde. Y la vamos a confirmar con la eco y ahí vamos a ver al final a quién le creemos, si a la eco o a la paciente. Y ahora viene la Gaby. Bueno, en el caso, como dijimos, ciclos regulares, paciente la recuerda y no tiene método anticonceptivo. Así que sería seguro y confiable. Ahora sí, Gaby. Ya, ¿me escuchan? Sí, Gaby, ¿Se escucha? Ya. Sí, se escucha. Ya, en el siguiente punto hay que evaluar los posibles riesgos y eventualmente corregirlos. Tenemos las enfermedades maternas preexistentes, como por ejemplo diabetes, hipertensión, alguna patología renal o cardíaca, abuso de sustancias, que haya tenido mala historia obstétrica, por ejemplo, abortos a repetición, bajo peso del nacimiento previo o macrosomía, RCU, parto prematuro, etc. Algunas complicaciones del embarazo actual, como por ejemplo que la gestación sea múltiple, que sea un embarazo adolescente o ya una edad avanzada, que tenga inmunización por factores RH, que tenga sangrado vaginal, que sea hipertensa al momento del control, y según los resultados de los parámetros de laboratorio. En nuestro caso clínico sabemos que la paciente es hipertensa y cursó con una preeclampsia en el embarazo previo, eso no puede pasarse. Por lo tanto, para la corrección, sabemos que es hipertensa, lo que deberíamos hacer es mantener sus controles, además de los controles prenatales, que mantenga su control cardiovascular. El enalapril, según la FDA, es categoría D en el embarazo, por lo tanto hay que cambiarlo por metildopa, que es el fármaco antihipertensivo que está aprobado. Después vamos a mencionar las dosis y el ajuste. Por su mala historia obstétrica, el síndrome hipertensivo previo, deberíamos derivarla al poli de Aro, que también lo vamos a abordar más profundamente más adelante. No se conoce ninguna complicación actual del embarazo y los exámenes de laboratorio tampoco los tenemos aún, así que más que mantener sus controles cardiovasculares y derivación y cambiarle el fármaco todavía no podemos hacer. Ya, acá están los criterios de derivación a nivel secundario y terciario que menciona la guía perinatal. Vemos que las enfermedades crónicas hay que derivarlo inmediatamente a el alto riesgo. Le dejamos ahí, avanza Cata, por favor. Le dejamos ahí toda la lista de las enfermedades que hay que derivar y cuándo derivarlas, para que la revisen después. Bueno, en cuanto a los controles, para la planificación de los controles de este embarazo, en APS tiene que ser controlada cada 4 semanas hasta las 28 semanas, después cada 3 semanas entre las 28 y 36 semanas, y luego cada 1 semana entre las 36 y 41 semanas. El médico general debe hacerle el cambio de medicación de enalapril a metildopa. Se inicia con una dosis de 250 miligramos cada 12 horas y se puede llegar a un máximo de 500 miligramos cada 6. El objetivo es que la diastólica esté cercana a los 80-90, no más que eso. En el poli-aro, lo que se va a derivar por la hipertensión y la preeclampsia en el embarazo previo. Ahí vemos los factores de riesgo de preeclampsia. Sabemos que la paciente es hipertensa y tuvo una preeclampsia previa en el embarazo, por lo tanto tienen 10 veces más probabilidades de presentar una preeclampsia en el embarazo actual. Y lo que deberían hacer en el poliaro es iniciarle aspirina 100 miligramos al día, ojalá antes de las 16 semanas, porque va a reducir el riesgo de desarrollar una nueva preeclampsia. Ya, el siguiente punto es entregar la información para el autocuidado y los beneficios legales. Siempre es importante educar a los pacientes, sobre todo con la importancia del control que sea precoz y seriado, que no falta los controles.
Hay que indicarle también los signos y síntomas de alarma, por ejemplo, que presente sangrado, rotura prematura de membranas, algún síntoma de parto prematuro. Desde el inicio hay que recalcar la importancia de la lactancia materna, los cuidados del recién nacido y la preparación para el parto. Dentro de las recomendaciones generales, idealmente que siga realizando ejercicio 3 a 5 veces a la semana, ejercicios de intensidad moderada que no sean riesgosos, evitar los viajes prolongados, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, evitar a toda costa el tabaco y el alcohol, minimizar el consumo de cafeína y recordarle a las pacientes que la actividad sexual no está contraindicada en los embarazos fisiológicos. En cuanto a los beneficios legales, el permiso prenatal inicia 6 semanas antes de la fecha probable de parto y su postnatal. Ella igual era dueña de casa, así que, pero igual hay que informarle de los beneficios legales con los que cuenta. ¿Y En cuanto a las... ¿Cómo, perdón? ¿El PAP se puede tomar? Sí, sí se puede tomar. Lo vamos a mencionar más adelante también. Ya, en cuanto a las recomendaciones nutricionales, siempre una dieta balanceada. El ácido fólico idealmente debería ser recomendado 3 meses antes de la concepción y hasta 2 meses después. La dosis habitual es de 0,4 a 0,8 miligramos al día, pero en caso de tener hijos con defectos previos del tubo neural, que sean usuarias de antiepilépticos o que sean diabéticas, aumentar la dosis a 4 miligramos al día. En caso del hierro, si es que la paciente no tiene anemia, se suplementa igual desde las 16 semanas con un comprimido sulfato ferroso cada 24 horas, y en caso de que sí tenga anemia, es un comprimido de 200 miligramos cada 8 horas, desde el momento que se detecta la anemia. En cuanto a los multivitamínicos, no se recomiendan en general, pero sí en mujeres que no tengan una dieta balanceada se pueden indicar desde el segundo trimestre con todos esos micronutrientes que se mencionan ahí, pero importante que no tengan vitamina A porque es teratogénico cuando se suplementa. Y el calcio se recomienda 1000 miligramos al día, que podría ser cubierto cuando se consumen 4 o 5 lácteos diarios. Ya, el siguiente punto es derivar a salud bucal, nutrición, salud mental, según corresponda. En cuanto a la salud oral, hay un acceso al tratamiento integral desde la primera atención prenatal hasta el 9º mes de vida del hijo, y eso está garantizado por el GES para todas las pacientes. Hay que derivar a nutricionista para evaluar el estado nutricional, el control de peso, recomendaciones alimentarias, sobre todo si es que tenemos obesidad, sobrepeso, y evaluar la necesidad de derivación a salud mental y asistente social, que no lo sabemos en este caso. Entonces, como resumen, la tarea del médico general sería, primero, confirmar el embarazo, hacer una anamnesis y examen físico completos, pedir los exámenes del primer control, cambiar los medicamentos antihipertensivos, manejar las náuseas y vómitos, derivar a matrona para continuar los controles y que ella le tome el PAP, derivación a ARO, derivación a odontología, derivación a nutricionista y educar. En cuanto al manejo de las náuseas y vómitos, hay que indagar en cuanto a la frecuencia, el impacto en la calidad de vida y el compromiso que ha tenido la paciente en su peso corporal. Idealmente iniciar con un manejo no farmacológico. La paciente tenía síntomas leves, así que debería andar bien con el manejo no farmacológico, que sería fraccionar las comidas, disminuir la ingesta de carbohidratos y lípidos y aumentar la proteica. Y en caso de que ya haya un compromiso mayor de la calidad de vida, que los vómitos sean muy abundantes o haya bajado de peso, hay que considerar la terapia farmacológica, y están los fármacos que más se utilizan durante el embarazo. Y la matrona debe continuar con los controles prenatales, revisar los exámenes que fueron pedidos ya en el primer control, realizar la ecografía de las 11-14 semanas si es que está capacitada y en el CEFAM cuentan con los recursos para hacerlo, hacerle el PAP y además siempre educar. Eso es todo. Está bien, es un caso que se ve fácil, pero hay que acordarse, esto es como lo básico. Y muchas pacientes ni siquiera les cambian sus medicamentos en el consultorio. ¿Ya? Entonces es como cultura general. Si les toca a ustedes verlo, al menos hacer lo básico. Le pueden partir la aspirina, le pueden cambiar en la Dalapril, indicar las vitaminas y ahí derivar con calma hasta que la paciente se vea en el fondo. Pero si no, estas pacientes, entre que se ven o se diagnostica el embarazo y a que se deriven, pueden pasar meses con toda la espera que hay. Entonces, al menos Doctora, ahí... tengo una duda. Ah, no, siga. No importa, cuando termine. Ya.
Es que si no cuentan con ecografía en el CESFAM, ¿cómo las deriva uno para que haga la eco? Porque yo me acuerdo que en mis prácticas de quinto pasé por un CESFAM y como que no les hacían eco a nadie, así. Solo a las de alto riesgo que derivaban. Entonces, No todas no sé tienen, cómo se gestiona no todas ese tienen, tema. pero se deriva para la primera, para ECO 1. Ah, se deriva ginecología para... Ya, ECO 1. ya. Ahora, en realidad, las pacientes van a la urgencia sí o sí, siempre. Más en estos tiempos, porque ahora las ecografías están restringidas, se hacen alguna ecografía. Entonces, la verdad es que la mayoría de las pacientes, que si no pueden costear la eco, van a la urgencia, como a confirmar el embarazo. Y tenemos que hacer la eco porque en verdad no tienen otra opción. Pero en el mundo ideal, claro, se derivan para ECO 1. Y ahí esa ECO 1 va programando todo el resto de las ecografías que ven. Pero el nivel Ya. secundario es el que tiene que dar en las ECO. Pocos consultorios tienen como su gine, o porque los matronas no están, así como por código sanitario, no debieran hacer ecografías, ¿no? Pero lo que sí se acepta es la primera eco, que es confirmatoria en el fondo, ¿ya? Más que nada como para... Es más, debiese ser así, porque la atención primaria se confirma en el embarazo. Obviamente es un gran aporte. Gracias. Doc, una pregunta. ¿Hay algún otro medicamento antihipertensivo aparte de la metildopa como opción? Que me acuerdo No. que el año pasado hubo como un que... Eran antagonistas del calcio, se pueden usar también. Ah, ya. Sí, se pueden usar amlodipinos como primera línea. Pero habitualmente, como es muy efectiva la metildopa, se deja. Sí, el año pasado se descontinuó la metildopa en algún momento. Pero ahí se le puede dejar amlodipino, nifedipino, cualquiera de esos. Gracias. Doctora, a mí me queda una duda entonces. ¿El aspirina se puede iniciar en APS sin todavía tener el Doppler de las arterias uterinas? Sí, porque, mira, en el mundo ideal nosotros debiésemos indicar, lo que dice la evidencia, debiéramos indicar la aspirina teniendo el Doppler y los factores de riesgo. Pero en la práctica sabemos que no vamos a poder tamizar a todo el mundo. Uno, porque no da abasto, y otro, que las pacientes no llegan siempre en el rango de edad ideal a su primera eco, la minoría en el fondo. Entonces, si tú clasificas a tu paciente por factores de riesgo, hay distintos modelos, hay de bajo riesgo, de alto riesgo, riesgo intermedio. Pero así como resumidamente, si tiene factores de riesgo, calificaría para usar aspirina. En este caso tiene una preeclampsia que fue tardía porque fue de término. Eso per se no es un factor de riesgo elevado, ¿ya? Porque lo mayor riesgo es una preeclampsia precoz, que eso antes de los 34. Pero además es hipertensa, y la aspirina la verdad es que no le va a generar ningún daño. Así que entre dejarla y no dejarla, la recomendación es dejarla. Sí. Pero claro, deberíamos basarnos como en modelos predictivos con eco más factor de riesgo. Eso es lo que está demostrado que sirva. Pero se puede extrapolar en el fondo a solo factor de riesgo. Alguien escribió algo, pero no. En el CEFAM. Sí, las matronas de APS disponen de test de embarazo. Y algunos centros tienen ecógrafo. Ahí depende. Gracias. Eso. Yo creo que es como lo más relevante de control prenatal. Más que nada que se acuerden bien la suplementación. Son cosas como básicas, cultura general. Como saber fisiología de cambios del embarazo, esto está como en esos pilares que tienen que saber, sí o sí. ¿Ya? Más que nada porque cuando uno revisa los carnets prenatal se da cuenta ahí que faltan como cosas, que a las pacientes no se le hizo buena consejería, a algunas pacientes no se le toma el PAP porque dicen no, puede abortar, o eso es muy frecuente, y uno tiene que educar a la paciente y explicarle bien que se puede hacer, tomar el PAP, que se puede hacer especuloscopía, etc. ¿Ya? Me decían que la clase de mañana fuese a las 3, yo puedo. Al final no puedo a la mañana porque mi día libre fracasó y tengo que ir al hospital.
Así que, pero puedo a las 3. Así que a las 3 nos veríamos para el otro seminario. ¿Ya? Bueno, Ya. nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Que esté bien. Ahora les subo las otras clases, me mandaron los links ahora. Ah, ya, buenísimo. Ya. Gracias. Bien. Chao, Chao. 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 Chao.